Familia, bendiciones. Qué alegría es poder ver cómo el día poco a poco va surgiendo de la penumbra de la noche. Qué alegría es cómo la luz de esperanza se escapa en medio de tantas adversidades y nos alumbra en el rostro y nos dice que Dios, nuestro Padre, nos ama y nos da la fuerza necesaria para continuar en cada una de las dificultades que se nos puedan presentar. Ya estás comenzando con las tareas diarias, quizás ya algunos están en su jornada laboral, pero es importante hacer una pausa, hacer un stop en medio del diario vivir para darle gracias a Dios, para encontrarnos con Él a través de su mensaje, a través de su palabra. Y venimos a este encuentro con el Señor para entender cuál es el querer de Él en nosotros, cómo debemos actuar y cuál es nuestra actitud ante cualquier situación que se nos presente, buena o difícil. Y hoy traemos una reflexión que está tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 9 y siguiente. Y dice: algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y que aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El fariseo y el publicano. Es muy importante y de vital importancia, sobre todo, la oración en la vida de nosotros como cristianos. En la vida de nosotros como hijos de Dios que somos, la oración es fundamental para poder entender la voluntad de Dios, para aceptar el designio de Dios en nuestra vida. Por eso este tema es de bastante tiempo y bastante tela por cortar. Este tema lo tengo pensado realizar en 3 audios hasta el momento, aunque pudieran surgir muchos más. Pudiéramos estar aquí horas hablando sobre este tema, pero inicialmente lo tengo pensado en 3. Si Dios provee uno adicional, se estará adicionando. Pero en fin, lo primero que tenemos que entender para poder saber cómo es que debemos orar es que la oración es una conversación entre Dios y nosotros. Teniendo claro de que la oración es una conversación, quiere decir que no podemos hacer como lo hizo el publicano. El publicano se centró únicamente en él y comenzó a hablar y a parafrasear de todo lo que él hacía y no dejaba momentos de silencio para escuchar la voz de Dios. Cosa contraria que sí hizo el publicano, que decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, y guardaba silencio. Guardaba silencio para escuchar la voz de Dios. Entonces es importante que en la oración, cuando nos sentemos a orar, cuando saquemos el espacio para orar, tengamos claro
que vamos a hablar con Dios. Es decir, en una conversación normal, tú saludas a la persona y espera que esa persona te devuelva el saludo. Tú le comentas algo a esa persona y esperas que esa persona te dé una respuesta o que te cuente algo también de él. Es muy egoísta de nuestra parte estar en una conversación con otra persona donde únicamente hablamos nosotros y la otra persona está ahí incómoda, fastidiada de que estemos hablando como unas paiguaratas, ¿sí? Entonces, teniendo claro de que la oración es una conversación con Dios, es importante hacer momentos de silencio, hacer pausas para escuchar el susurro de Dios, hacer pausas para que Dios a través de los pensamientos motive en mi interior cosas buenas. Si no hago pausas, simplemente soy una paiguarata ahí con un cassette que repite y repite y repite. No hay una buena conversación, por ende, no hay una buena oración. Cuando tú vas a orar y comienzas a hablar y hablar y hablar, pues sencillamente, hermano, estás divagando y quizás tu oración no vaya a ser tan eficaz como tú quieres que sea. Entonces tenemos claro que la oración es una conversación con Dios, que debe existir, ¿sí?, momentos de silencio para que Dios nos hable, momentos de silencio para poder escuchar la voz de Dios nuestro Padre. Vemos el ejemplo que nos cita el Evangelio, que el publicano pide perdón al Señor y que su oración se centra únicamente en pedir perdón al Señor. Es decir, hay oración de arrepentimiento, hay oraciones de liberación, hay oraciones de sanidad, hay oraciones de agradecimiento, hay oraciones de prosperidad, hay oraciones de súplica, ¿sí? Hay diferente tipo de oraciones. Entonces, por decir, si tú hoy tienes una dificultad, un quebranto de salud, pues y quieres hacer una oración, quieres conversar con Dios por ese quebranto de salud, concentra tu oración, concentra tu conversación con Dios en esa situación. Concéntrate únicamente en pedir sanación. Concéntrate únicamente en decirle a Dios que necesitas estar sanado, que necesitas sentirte mejor para servir con alegría, ¿sí? No comiences a divagar en diferentes tipos de temas en tu oración porque no hay nada en concreto. Ve al grano, como dice, mira el ejemplo del publicano. El objetivo de su oración era sentir el perdón de Dios. Y dice el Evangelio que cuando bajó a su casa Dios lo escuchó, porque se centró únicamente en pedir perdón, no como el fariseo que decía yo no hago esto, yo no hago aquello. O sea, divagaba en diferentes tipos de temas que no tenía nada en concreto y por eso Dios no entendió lo que quería, el significado de esa oración. Entonces, tenemos un primer tip que es entender que la oración es una conversación con Dios, que por ende debe haber momentos de silencio para escuchar la voz de Dios, para entender el querer de Dios, ¿sí? Como segundo tip, centrarnos en un tema en específico, sea de arrepentimiento, de sanación, de liberación, de prosperidad, en fin. ¿Sí? Céntrate en un tema, ubica tu oración en un tema. Por digamos, si es la oración de la noche cuando ya te vas a acostar, pues centra esa oración en el agradecimiento por todo lo que Dios hizo en el transcurso del día. Te libró quizás de un accidente de tránsito, te ayudó para que tuvieras una buena jornada laboral, te ayudó para que el almuerzo que se veía poquito alcanzara para todos, ¿sí? Agradécele a Dios por todo, pero recuerda
el primer tip, que es hacer momentos de silencio para escuchar la oración. Tenemos entonces claro de que es una conversación con Dios, de que hay que centrarnos en un tema y algo muy importante, de trascendental importancia, saludar a Dios. Oh Dios, ten compasión de mí, como comienza el publicano. No es que vas a llegar a la oración y dices, mira, necesito, sáname Señor, sáname, sáname. No, ¿sí? Primero saluda, como saluda a Jesucristo en el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Como cuando tú saludas a una persona que tiene rato que no ve. Compadre, ¿cómo está? Con esa emotividad hay que saludar a Dios. No podemos entrar a una conversación con Dios si antes no lo saludamos, si antes no reconocemos que Él es nuestro Padre y que su misericordia es infinita. Entonces, tercer tip, saludar. Antes de cualquier petición que tengas que hacer, saluda. Dios de amor, Dios de misericordia, Padre de bondad, ¿sí? Primero, saluda antes que nada. Ninguna conversación inicia sin un saludo. El saludo es de vital importancia, querido hermano. Entonces, hoy tenemos 3 tips de mucha importancia. El primero de ellos, entender que la oración es una conversación entre Dios y tú, ¿sí? Que hay que tener momentos de silencio para escuchar la voz de Dios, para entender el querer de Dios. Segundo tip, centrar nuestra oración en algo específico. Ser específicos en la oración, ¿sí? No divagar en temas, sino ser específico en Dios. Y tercer tip, inicia tu oración, inicia tu conversación saludando a Dios con la mejor emotividad y las mejores palabras. Padre de amor, Padre de infinita misericordia, Padre de caridad, ¿sí? Dios de todopoderoso, Dios excelso, en fin, como tú lo creas. Y como dije al principio, este es un tema que vamos a tratar en varios audios. Tengo pensado inicialmente en 3, pero ya si Dios permite, haremos un 4, pero todo será la misericordia de Dios. Por ahora vamos en 3. Este es el audio para hoy, este es el tema para hoy. No lo hago muy largo para no tener muchos temas, sino para ir poco a poco, para que cuando salgamos de este tema podamos tener una mejor conversación con Dios. Querido hermano, Dios te ama, así que levántate, colócate la mejor pinta, perfúmate, sonríe, porque hoy es un día grande, hoy es un día hermoso, hoy es un día bendecido por Dios.